Gracias, Vicente. Y vamos a hablar del asma, sí, porque es una enfermedad muy recurrente que además cambios pequeños de temperatura, ácaros, humo, puede detonar estos famosos ataques, que me falta el aire y podría ser catastrófico incluso. Así que vamos a hablar para que usted tenga un estilo de vida saludable y no importa que tenga asma, pero que la lleve bien. Así que el doctor José Rafael Rojas es neumólogo, nos ayuda en esta mañana. Muy buenos días, Gracias, doctor. Buenos días. Doctor, ¿qué activa el asma en una persona adulta? Y más en estos días que hay estos cambios de temperatura, transiciones, como que hay pico de asma también. Bueno, el asma es una enfermedad donde lo que ocurre es inflamación en los bronquios, y esa inflamación en los bronquios proviene en general, digamos, de dos grandes razones. Una es la herencia, es decir, los factores genéticos con los que ya nacemos, que no podemos evitar y modificar, y otros son los factores ambientales. Hay varias formas de asma, pero en general hay dos grandes grupos. Está el asma donde lo que predomina es una inflamación de tipo alérgico a factores sobre todo del ambiente externos, y hay asmas que dependen más de factores que llamamos intrínsecos, es decir, factores propios dentro de la misma persona. En la edad adulta pueden ocurrir las dos condiciones. Puede ocurrir asma de tipo alérgico, que es aquella que se arrastra sobre todo desde la infancia, el asma que empieza en las edades más tempranas de la vida y que tiende a ser desencadenado sobre todo por diversos factores del ambiente. Dentro de ellos los más frecuentes son a nivel domiciliar los ácaros del polvo, la caspa que escaman los animales domésticos como perros, gatos, algunos factores irritantes como olores fuertes, a veces alimentos, a veces algunos medicamentos. Hay una lista interminable de factores del ambiente que son capaces de desencadenar la respuesta a inflamación. Sin embargo, en el adulto también hay una forma de presentación del asma, que es lo que llamamos el asma de inicio en el adulto. Es decir, es aquella persona que de niño nunca tuvo problemas de asma, hay poca relación familiar con otros parientes asmáticos, y depende más de algunos factores ambientales de tipo irritante, sobre todo exposición a tabaco, problemas como obesidad o sobrepeso, problemas a veces a nivel de senos paranasales como sinusitis crónica, problemas del reflujo ácido del estómago hacia las vías respiratorias, y esa es otra forma de presentación en el adulto que varía no solamente en cómo se genera o cómo se produce, sino también varía en algunos detalles de su tratamiento. Doctor, ¿cómo controlamos esos factores que usted mencionaba y más en esta época, doctor? Es difícil en cierta forma por dos razones. Una, porque no es que sea un factor en el ambiente, o dos, ni tres. Muchos. Generalmente son a veces decenas de factores en el ambiente, y pues es un poco iluso pensar en que vamos a aislarnos completamente, ¿verdad? Tendríamos que meternos en una burbuja eternamente y eso no se puede hacer. Pero ácaros, mascotas, humo, ¿podemos controlar ciertas cosas de esta lista tan extensa, doctor? Como le digo, pensar en un aislamiento absoluto de todos estos factores es imposible, pero en la medida de lo posible que se puedan desarrollar estrategias dentro de la casa, en el ambiente laboral, en el ambiente externo, para reducir esas exposiciones, generalmente eso va a ser reflejado en un mejor control de la enfermedad. Cosas muy simples, como por ejemplo, de los factores más frecuentes dentro de la casa son los ácaros del polvo casero, y lo que podemos, por ejemplo, hacer es evitar barrer o sacudir superficies, porque eso lo que va a hacer es esparcir todas esas partículas. ¿Qué debería, y, doctor? por ejemplo, utilizar una aspiradora o utilizar más bien paños húmedos para recoger el polvo en vez de... Para no alborotarlo, exactamente, en vez de hacer una nube de todos los ácaros y todas estas partículas dentro de la casa. Hay algunos factores que son, por supuesto, mucho más difíciles de controlar. Por ejemplo, ahora lo de las erupciones volcánicas, pues difícilmente vamos a poder tener control sobre controlarlo eso. Directamente. Doctor, esas toses nocturnas intensas que no dejan dormir, yo me acuerdo chiquilla que pasaba 3 horas tose y tose y tose, ¿eso es asma, doctor? Es una posibilidad, sobre todo cuando ese cuadro de tos es recurrente y sobre todo cuando persiste en el tiempo por más de 2 meses. En esos casos uno empieza a sospechar la posibilidad de que sea asma, porque es una de las causas más frecuentes de tos crónica. Sin embargo, no es la única. Sin embargo, sí, el asma muchas veces tiende a manifestarse o a empeorar en cuanto a síntomas con el frío de la noche, y también por algunas razones hormonales que varían a lo largo del día. Parece que es
más frecuente que los síntomas de asma se intensifiquen durante las noches o las madrugadas. Sin embargo, no es la única explicación médica para una tos en la noche, ¿verdad? Puede ser cualquier otra condición, por ejemplo, desde problemas cardíacos, a veces hasta problemas de reflujo, que también tienden a ser más manifiestos a esa hora en la noche, ¿verdad? Doctor, si tengo si tengo enfermedad de fondo, como yo soy diabético, hipertenso y además asmático, ¿debo reforzar los cuidados en este caso? Pues ahí se van añadiendo enfermedades crónicas, ¿verdad?, que de una u otra forma van sumando afectación en cuanto a calidad de vida y podrían pues también complicar algunas veces en cuanto a interacciones de medicamentos, ¿verdad? Lo conveniente pues es llevar un buen control médico de todas las enfermedades crónicas que presente. La ventaja es que hoy en día la inmensa mayoría de los tratamientos que utilizamos para controlar el asma son medicamentos que se utilizan por vía inhalada, con diferentes dispositivos, pero lo que hacemos es enviar ese medicamento directamente a los bronquios, que es donde está el problema de inflamación. Eso tiene la ventaja de que las dosis que tenemos que usar de esos medicamentos son realmente diminutas, son dosis muy bajas y hacen que actúen muy bien y efectivamente en los bronquios, pero que al mismo tiempo sean muy seguros, porque hay muy poca cantidad de ese medicamento que inhalamos que va a la sangre y a otros órganos donde pueden causar efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos, y esto hace que los medicamentos por vía inhalada para enfermedades respiratorias como el asma sean generalmente muy efectivos y también al mismo tiempo muy seguros. Doctor, ¿cuándo se vuelve el asma potencialmente fatal? ¿Cuándo de verdad tengo que tener ese alto en el camino y decir, no, esto no puede seguir así? Bueno, en particular el asma tiene dos implicaciones o dos consecuencias en general. Una es el impacto que tiene sobre la calidad de vida de la persona, que le impide realizar muchas veces sus actividades cotidianas, tiene un impacto en que a veces es necesario sentarse del trabajo, de la escuela, estudios, etcétera. Pero por otro lado también el asma es una condición donde existe siempre un riesgo de tener una crisis asmática, lo que llamamos una crisis, una exacerbación asmática, dentro de las cuales hay muchos grados de severidad. Hay crisis que son leves, que se pueden manejar perfectamente en la casa, ¿verdad? Pero hay crisis también severas que pueden ser potencialmente fatales, incluso llevar al paciente a morir en cuestión de pocos minutos, ¿verdad? Por dicha son pocos y cada vez vemos menos esos casos de asma fatales, pero en general las personas que tienen asma mal controlada son personas que siempre van a estar en riesgo de tener una crisis severa. ¿Y cuando decimos que el asma está mal controlada? Cuando una persona asmática tiene síntomas de asma generalmente más de 2 veces a la semana durante el día, cuando esa persona tiene despertares en la noche por razones de asma, ¿verdad? Sí. Los ahogos que llamamos popularmente. Exactamente, cuando está durmiendo en la madrugada y se despierta con los síntomas respiratorios, eso es un indicador de que su asma no está controlada. Cuando es muy frecuente la necesidad de usar los dispositivos de rescate, como los broncodilatadores de acción rápida, esos son las bombitas. Exactamente, no las de mantenimiento, sino las de rescate, las que hay que usar, no, también dispositivos inhalados, pero que se utilizan para apagar los síntomas en el momento, para abortar los síntomas. También cuando la persona ha tenido crisis recientes en el último año de tener que ir a emergencias por síntomas de asma, o que el asma está en una condición en la cual tiene una limitación, genera limitaciones en las actividades rutinarias. Todos esos indicadores nos dicen su asma está mal controlada y eso ya usted lo pone en riesgo de tener una crisis que puede ser potencialmente grave o fatal, ¿verdad? Perfecto, doctor Rojas, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos, porque de verdad que estamos con un pico fuerte en el tema de asma. Muchas gracias, doctor. Pati.